Bueno, pues tenemos hoy aquí, Julia, a una persona que seguramente que ya sabe quién es el que más sabe de la región. Lo ha investigado y mucho. Bueno, pues comenzamos, muchas gracias, Juli, este martes con nuestra crónica negra, felicitando el año, dando la bienvenida a nuestro querido Manuel Moreno. ¿Cómo estás? Hola, de maravilla. De maravilla. Sí, y eso que no ha llegado el sol. ¿Eso que no ha llegado él? El sol, digo. El sol, bueno, el sol que te has cogido tú todo eso el sol, también, estas navidades. claro. Que está muy bien. Bueno, pues, oye, fíjese lo que nos propone Manuel y nos parece además maravilloso. En vez de contarles un caso, de esos casos asombrosos de la crónica negra que han sucedido en esta región, hoy nos ha querido presentar a David Blanco. Él es detective, ha escrito este libro, Historias de un detective, con muchísimas de sus investigaciones. Más de 2000 ha hecho, pues aquí tiene una recopilación y sobre todo, ¿qué le han llevado o qué le han hecho reflexionar todas estas investigaciones? Buenos días, ¿Qué tal, Alfonso, cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este maravilloso espacio. Pero, ¿has venido a hablar del libro o estás investigando a alguien? Oye, Bueno, eso lo vamos a dejar de momento en el aire, suspense. en el aire. Es que cuando uno está cerca de un detective, primero, nunca se sabe. Que es un detective, pero ¿por qué trae hoy aquí un detective? Se lo preguntamos a María Romojaro. Pues sí, Alfonso, a veces la realidad supera la ficción y hoy lo van a poder comprobar conociendo algunos casos que se nos escapan a casi todos. ¿Se imaginan descubrir un caso de zoofilia, estar ante un estafador del amor, recibir extorsiones o incluso creer que viven con extraterrestres? Pues de esto sabe mucho David Blanco, un detective privado con 2 décadas de experiencia y más de 2000 operaciones a sus espaldas. ¿Cómo se descubren estos casos? Pues David Blanco nos cuenta la historia de un detective. María Romojaro, muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir, claro, la gente estará diciendo ya, bueno, pero ya le hemos visto la cara. Esa no es su cara, ¿eh? ¿Verdad, Manuel? No. Los detectives son tan buenos que se han puesto otra cara. Y... ¿Es tu cara, David? Bueno, igual, lo vamos a dejar en suspense también, que la gente se imagine lo que quiera. Bueno, por supuesto, Manuel, participa cuando quieras. Sí. Tú ya, de hecho, conoces perfectamente a David Blanco, pero claro, ¿quién no ha querido ser detective en algún momento de su vida? Una profesión... Me imagino yo que apasionante, pues llena de cosas. ¿Es así la vida del detective? Bueno, pues sí, no. La verdad es que, a ver, la realidad en muchas ocasiones parece un tópico, pero supera con creces la ficción. Muchas de las películas que se ven en el cine o de las historias que se leen en el libro están inspiradas en la vida real. Y nosotros somos testigos de ellos. Vemos un montón de historias que son perfectamente novelables y que podrían ser perfectamente el guión de cualquier película de Hollywood. Bueno, pues eso de este libro, Historias de un detective, que sí, vamos a sortear y se va a llevar uno de los CDs y de verdad que va a disfrutar muchísimo con todas las historias, investigaciones que ha plasmado en este libro David Blanco. Ya pueden empezar a llamar y luego te pediré que me digas un número del 1 al que llame y se va a llevar esta magnífica obra tuya. ¿Por qué te hiciste detective? Bueno, pues la verdad es que yo no soy detective por vocación. Yo encuentro esta profesión trabajando en el mundo del recobro, en una empresa de cobro de deudores. Mi vida era muy complicada, yo no sabía muy bien a qué dedicarme. Me gustaba el tema de la música, de la comunicación, del arte, pero sobre todo de la creatividad. Y bueno, pues trabajando en el mundo del recobro descubro que hay una parte de la investigación donde se puede aplicar perfectamente la creatividad y el ingenio, ¿no? Pues inventándote personajes para poder obtener información, creando falsas realidades, y así es como descubro esta maravillosa profesión. Pero que la vida del recobro tiene un riesgo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos en la parte de investigación desde la oficina. ¿En cuántos casos has participado en el que hubiera un detective de por medio? Fíjate. Yo en mi familia tuve la suerte de tener una detective. Mi padre falleció en un accidente de tráfico y entonces conozco de cerca el mundo suyo. He hablado con varios detectives a lo largo de mi carrera, no recuerdo ahora mismo concretamente con qué, pero sí que lo he entrevistado y es que es una vida muy apasionante. Y una pregunta que ayer me hacía un guardia civil y que le hiciera era que si es una leyenda eso de que ustedes viven solo de infidelidades. Efectivamente, es una leyenda. Hay que tener en cuenta que en toda la historiografía del detective privado hay un momento en que el adulterio es un delito. Y los detectives privados trabajan para descubrir esos casos que acaban después judicializados, ¿no? En una época de la historia. Entonces yo creo que ahí es donde se nos cuelga el San Benito de que el detective solamente investiga infidelidades. Es una buena parte de nuestro trabajo, pero obviamente no es todo. Te tengo que hacer una pregunta que si no reviento. Ahora vamos a ir con casos curiosos, casos muchos de ellos que le vamos a pedir a David que nos cuente. Pero ¿alguna vez ha habido contraoferta? Quiero decir que tú estás investigando la infidelidad
Oye, mira, que si no, ¿alguna pasa eso? ¿De vez en cuando? Bueno, a nosotros ese caso no se nos ha dado, pero sí que se nos ha dado que viene a contratarnos el infiel y la persona que, o sea, vienen a contratarnos por separado. O sea, es la persona que quiere descubrir al infiel y aparte viene el infiel porque piensa que es la otra persona, la que es su pareja la que está. Vaya lío, ¿no? Y al final como le dice, oye, chicos, que no pasa nada, que es que estáis los dos obsesionados y no. Bueno, le quería preguntar precisamente, relacionado con eso, ¿recibís denuncias por acoso? Por acoso Sí, nuestro, claro. a ver, por lo que normalmente suele denunciar la gente que descubre que le está siguiendo un detective privado, normalmente es por coacciones, porque ve que tiene una persona detrás y entonces pues se siente de algún modo coaccionada. Pero en el momento en que se descubre que es un detective privado que está trabajando con una causa legítima, hay que tener en cuenta que la profesión de detective privado en España es una profesión regulada legalmente. Entonces ahí se disipa toda duda y normalmente no hay ningún problema. Claro, la gente está deseando conocer muchos de esos casos, que en el libro tiene otra historia porque cuenta casos, pero también en los sentimientos que ha tenido con esos casos. Pero hay un caso en particular de una infidelidad. Bueno, mejor cuéntala tú. Cuenta. Tú empieza por el principio y ya la gente lo entenderá. Bueno, normalmente, así para un poco situar en el contexto, yo escribo este libro, lo que encuentra el lector es la trayectoria de mi vida desde que empiezo hasta el día de hoy. Son 20 años en 10 capítulos y yo escojo historias que lo que hacen es que sostienen los distintos periodos de mi evolución como profesional, ¿no? Entonces, dentro de ese periodo, escojo pues un caso que me hace reflexionar sobre cuestiones cotidianas, como puede ser el miedo, el éxito, el fracaso, la traición, la suerte, ¿no? Entonces, bueno, pues que en cada capítulo encontraremos 2 o 3 historias que van a sostener esas reflexiones. En concreto, pues claro, vamos a encontrar historias de infidelidad, vamos a encontrar estafas, vamos a encontrar un poco de todo y vamos a encontrar también historias simpáticas, graciosas, que a nosotros nos han llamado la atención, como por ejemplo, investigando una infidelidad, pues encontramos que al final, que creo que es a la que os referís. Sí. O sea, ¿qué sucede? Una mujer os llama y ¿qué os pide? Pues nos pide que investiguemos a su marido por sospechas de infidelidad, porque se pensaba que estaba con otra señora y resulta que lo que encontramos es que era un caso de zoofilia. El señor lo que estaba pues es con animales, tenía esa peculiaridad, ¿no? Entonces, siempre que me piden una anécdota curiosa, graciosa, pues me viene a la cabeza esta porque fue la más impactante de toda mi carrera profesional. ¿Os costó mucho descubrirla? Sí nos costó porque claro, para nosotros el hombre estaba trabajando, se dedicaba a los piensos compuestos y entonces iba de granja en granja y para nosotros no estaba haciendo nada malo hasta que nos centramos en una de ellas y efectivamente lo que hacía era meterse donde estaban todos los animales, ¿no? ¿Y cómo se cuenta eso, ¿y cómo se cuenta eso a la persona que te ha contratado? ¿Por escrito, por llamada telefónica? A ver, normalmente en este caso sospechamos que ya lo sabía, lo que pasa es que la vergüenza le podía y no era capaz de verbalizar eso, ¿no? Entonces nos dejaba trabajar esperando a que nosotros lo descubriésemos, ¿no? Por otro lado, y dirán ustedes, ¿cómo os la ingeniáis los detectives? Bueno, a lo largo de todos estos años de profesión, más de 2.000 casos que has llevado a cabo, me imagino que la tecnología habrá cambiado mucho. O sea, ¿qué tecnología? ¿Es muy sofisticada todo lo que utilizáis para investigar, ya sea una infidelidad, ya sea cualquier otra historia? Efectivamente, ahora todo ha cambiado. Antes el acceder a dispositivos de grabación, de escucha, era muy complicado y era muy costoso. Hoy en día prácticamente con una búsqueda en Google ya encontramos muchas cosas que puede coger cualquier usuario. Es verdad que ¿cuál es nuestro reto? Claro, no trabajar con lo que está tan visible en las redes. Nosotros tenemos que transformar esa tecnología y hacerla aún más invisible, ¿no? Pero es posible, claro, ahora hay mucho. Le voy a preguntar por otro caso. ¿Qué te parece, Manuel? Yo tengo una pregunta, pero bueno, eso puede... Bueno, hazla primero. No, vamos, te voy a dejar un nombre en el alto y haces tú la pregunta. Yo te digo Peppa Pig, haces la pregunta y luego me lo cuentas. Normalmente a los periodistas de sucesos se les considera que deben tener unas fuentes muy buenas, tanto en la policía como en la Guardia Civil. ¿Un detective también tiene fuente en la policía y en la Guardia Civil? Porque, claro, habrá datos que no resulten tan fáciles de conseguir. Bueno, a ver, esa es una pregunta que es comprometida, muy comprometida. Claro que tenemos que tener nuestros contactos, pero es verdad que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos, todo eso se ha complicado muchísimo. O sea, no es como se ve en las películas, que tocamos un botón o hacemos una llamada y tenemos todos los datos de la persona que hay que investigar. Es un trabajo muy artesanal. Prácticamente el 90% de lo que conseguimos es a base de astucia,
astucia. Y mucha soledad también. A base de ingenio, a base de muchas horas de espera, y siempre ponderamos y el tema de efectividad, seguridad también, ¿no? O sea, no vamos a comprometer a alguien si podemos sacarlo nosotros mismos, ¿no? Pero sí que ciertamente a veces, como decía un compañero al que aprecio mucho, hay que cruzar algún puente tibetano, ¿no? Bueno, y ahora cuéntanos lo de Peppa Pig. Bueno, eso surgió el otro día en una entrevista en radio que precisamente me hacía Manuel, pues hablando de la Noche de Reyes, que fue precisamente ese día. Me vino a la cabeza, porque yo ya no recordaba ese caso, pero me vino a la cabeza un caso de que estábamos investigando una baja laboral supuestamente fingida. Y entonces nos pusimos a seguir a la persona desde su domicilio. La empresa sospechaba que se encontraba bien y que tenía el hombro perfectamente pese al pronóstico médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues le hacemos un seguimiento, precisamente en una región de Castilla-La Mancha, en una población. Se mete en un polígono y de ahí a una nave, ¿no? Y de pronto pues estábamos apostados en la zona y vemos salir a Peppa Pig de la nave. Y de pronto vemos salir a los pitufos, también uno detrás de otro. Luego vemos a Dora la exploradora y a continuación pues vimos a los Reyes Magos con sus pajes y con todo. Estaba saliendo la cabalgata la cabalgata municipal. Y entre tanto muñeco estaba el impostor. Claro, ¿cuál era el problema? Que nosotros no sabíamos de qué estaba disfrazado. Entonces tuvimos que tragarnos la cabalgata completa para lograr identificar a la persona. Pues no sabíamos que era algún personaje, pero no sabíamos detrás de quién se escondía. ¿Y cómo documentan eso? ¿Con fotografías? ¿Con vídeos? Claro. ¿De qué manera? Sí, claro. Nosotros presentamos un informe, de hecho la ley nos lo exige, aparte de que tiene que haber un contrato entre el cliente y el investigado, causa legítima siempre, y luego tenemos que elaborar un informe de los acontecimientos que hemos ido observando, un informe normalmente cronológico de lo que has visto o escuchado desde que empiezas hasta que terminas. ¿Y cómo se le paga a un detective? ¿Por horas, por datos, por trabajo? Pues mira, antiguamente... ¿Hay presupuesto? Antiguamente... 1.000 euros ahora y el resto al final, ¿no? Dame por aquí un poco y te doy los datos que necesitas. 1.000 euros ahora. Sí, no, normalmente, a ver, siempre tenemos fama de ser muy caros, porque antiguamente la profesión siempre se ha facturado por horas de trabajo. Entonces, no todo el mundo puede hacer frente a un servicio que va a desconocer cuál es el montante final, ¿no? Entonces, ha sido una profesión como un poco inaccesible en ese sentido, solo se podían permitir unos pocos. Pero hoy en día hay oferta y demanda y hay muchos detectives también y muchas agencias. Entonces digamos que hay que paquetizar un poco las cosas y también facilitar a la gente que tiene pocos recursos que pueda acceder a conseguir pruebas para defenderse en los tribunales, ¿no? Entonces hoy en día se puede facturar por jornada, por objetivos, por informe, hay muchas maneras. En cualquier caso, trabajos de todo tipo, que digo yo que para los trabajos sois por un lado ángeles y por otro demonios. Correcto, y eso quizás es lo más ingrato de nuestro trabajo, porque a nosotros, claro, trabajamos para la persona que nos está pagando, ¿no? Entonces, claro, hay veces que lo que estás haciendo, bueno, la mayoría de los casos es para perjudicar a la otra, de modo que eres para uno un ángel y para el otro eres su peor enemigo, ¿no? Y mentalmente, perdona Manuel, No. me imagino que tendrás que ser una persona muy fuerte, porque te habrás enfrentado a situaciones, incluso muchas situaciones de riesgo, incluso físicamente para ti. Sí, la verdad es que el perfil del detective privado, a ver, tiene que ser no todo el mundo puede ser detective privado. Yo en este libro precisamente cuento cómo ha sido mi profesión, mi evolución, digamos, profesional, porque yo cuando llego a este trabajo, yo vengo de estudiar criminología, ciencia policial, espero casi encontrarme un muerto con tiza en el suelo y que voy a reconstruir una escena del crimen, y de repente mi trabajo es estar 14 horas dentro de una furgoneta al sol metido esperando a que saliera una persona que poco tenía de delincuente, ¿no? O sea que empieza ahí mi primera crisis, ¿no? Digo, joder, esto no es como yo me imaginaba, no es tan apasionante como se ve en la tele. Y luego, en cuanto al riesgo que comentas, claro, no somos policías tampoco y no tenemos los medios de defensa que puede tener la policía, ni siquiera muchas veces compañero, de modo que estamos solos en un polígono a las 4 de la mañana expuestos a cualquier eventualidad. ¿Y cuántas excusas has puesto cuando te toca en la ventanilla precisamente un policía, un guardia civil y te dice, ¿usted qué hace por aquí? Bueno, claro, ahí legalmente tenemos que identificarnos. Tenemos una tarjeta profesional que nos permite, digamos, ser el salvoconducto para poder estar donde estamos. Pero es verdad que muchas veces el propio trabajo no te permite identificarte, porque eso pondría mucho más en riesgo el operativo, ¿no? Y hay veces que tienes que salir con alguna excusa, aunque luego lo aclares más adelante. Claro, ni siquiera identificarte con tus más allegados.
Eso sí, claro, hay periodos, pues, claro, yo ahora estoy en una época de mi vida, de mi etapa profesional más visible, en la que puedo precisamente estar hoy con vosotros porque tengo personas que hacen el trabajo por mí. Claro, antiguamente yo eso no lo podía hacer. Yo estuve muchos años, llevo 20, pues igual 16 y a lo mejor me quedo corto, en la que cuando me llamaba un medio de comunicación siempre con mampara y contraluz, e incluso en la que viví una época en la que nadie absolutamente sabía a lo que me dedicaba, porque estaba en juego mi propio trabajo. ¿Cuántos ¿cuántos detectives trabajan para usted? Bueno, pues ahora mismo, sí, ahora mismo el equipo nuestro está compuesto entre 9 y 10 personas fijas, más luego las personas itinerantes que llegan como freelance. Te voy a preguntar podríamos estar, fíjese, más de 2.000 casos, podríamos estar aquí hablando de casos hasta el próximo 5 de enero. Te voy a preguntar ahora por cómo descubriste al estafador del amor, pero digo yo, por las entrevistas y por lo poco que te conozco, vienes de una familia, como has contado en alguna ocasión, muy humilde. Bueno, al final, tener tu empresa con esos trabajadores y todo lo que has hecho en tu vida, yo no sé si te sentirás orgulloso. Pues mira, sí, de hecho en el libro, el último capítulo, pensaba contar alguna historia más y me quedé simplemente contando mi definición de lo que considero el éxito de una persona, porque yo realmente me siento que he triunfado en esta vida dedicándome a la profesión de detective, y entonces pues efectivamente dedico un capítulo prácticamente a lo que es el conseguir las cosas que te propones en la vida, ¿no? Bueno, y por último, el último caso que te avanzaba yo, el del estafador del amor. Bien. Bueno, pues el estafador del amor nosotros hemos investigado varios. Es algo que es muy frecuente, hay que tener mucho cuidado con las aplicaciones de citas. En este caso, el estafador que nosotros investigamos llegó a estafar a nuestra clienta casi 200.000 euros, haciéndose pasar por su pareja. De hecho, no tenía ninguna prisa y llegó a vivir con ella, pues yo creo que cerca de 2 o 3 años. O sea, de hecho, para nuestra clienta, él era su pareja, cuando realmente era un estafador profesional. Ahí hay que tener... Y le descubriste, bueno, que quiero decir que es verdad que vuestra labor de detective también pues allana muchas veces el terreno para los cuerpos de seguridad del Estado. Sí, colaboramos mucho, bueno, tenemos el deber de colaboración y de subordinación también. ¿Alguna última cosa rápida? Sí, tan solo, es que este señor también es profesor universitario, entonces ¿cómo aplicar sus prácticas en clase? En una universidad que yo quiero mucho, como es la Universidad Antonio de Nebrija, en la que estuve muchos años de mi vida con esta bendita profesión. Correcto, ahí en la Universidad de Nebrija doy clases de dirección de seguridad y luego soy profesor de investigación científica en la Rey Juan Carlos de Madrid. Y como que tiene tiempo para todo, ¿no? Sí, bueno, es muy complicado. Yo tengo 3 niños, 6 perros, 2 trabajos, luego aparte doy consultoría de seguridad. Mi vida y lava y plancha también. Bueno, pues yo no sé si has venido aquí a investigar alguno del equipo alguno de los componentes de Estando Contigo o a presentar este maravilloso libro, Historias de un detective, de David Blanco, un número de 1 al 40. Del 1 al 40. Bueno, pues vamos a ver, me voy a quedar con el... voy a quedarme con el 7. El 7 se va este maravilloso libro para Maripaz de Tomelloso. Pues te vas a llevar un libro que merece mucho la pena, Historias de un detective, David Blanco, que por cierto vive aquí en Castilla-La Mancha, pero no podemos decir de dónde. Obviamente. Ha sido un placer, David Blanco. Muchísimas gracias por traernos un poquito de tu profesión y descubrirnos pues que es verdad que la realidad supera la ficción. Ha sido un placer. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vosotros. Manuel Moreno, gracias otra vez más. Me voy a comer ahora con él, imagínate. Pues a ver si te estás investigando a ti. Ten cuidado, Manuel, ten cuidado. Venga, que nos vamos ahora con la crónica social, que tiene cosas como esta.